Gracias por nuestra iglesia Life Point Church. Gracias por nuestros pastores y su familia. Y gracias por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Y si hay alguno que aún no es hijo, Señor, te pedimos especialmente por él para que tú lo ayudes y hagas como hiciste con nosotros. Ponemos delante de ti todo este tiempo, todo lo que has puesto en mi corazón para compartir, que nos ayudes a todos para poder entender en profundidad el poder de tu palabra, Señor. Oramos siempre en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, creo que todos han recibido un granito de maíz. Ustedes dirán, este hermano está medio crazy. Pero hace un tiempo, les cuento, yo quería explicarle a alguien que estábamos compartiendo de esas fuerzas escondidas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y se me vino la idea, bueno, no, obviamente era el Señor, ¿no?, de hablarle del potencial que Él ha puesto en cada uno de sus hijos, bueno, de los hijos y de los que todavía no son hijos, de todas las criaturas de su creación. Él ha puesto el potencial en cada uno de nosotros y yo quiero hablarles de este granito de maíz, ¿verdad? En este grano de maíz hay principios escondidos que Dios puso en él y en todas las semillas, ya sean de flores, de fruto, de árboles, en todas las semillas tienen el mismo principio. Pero uno puede pensar, bueno, pero este granito no parece gran cosa y puedes tú ponerlo en algún lugar de tu casa y mirarlo todos los días y pueden pasar días, semanas, meses, años y no pasa nada. Y así pasa a veces en nuestras vidas, que pasamos una vida, mucho tiempo, y aparentemente no pasa nada en nuestras vidas. Pero entonces hoy vamos a hablar de lo que es el potencial. Si a este granito de maíz nosotros le cambiamos sus circunstancias, si hacemos algo, si tomamos una decisión y lo sembramos, lo plantamos en una tierra húmeda, en una tierra adecuada, ¿qué va a pasar? En un plazo de 100 a 150 días, ese granito va a crecer en una planta de maíz. Todos ustedes deben haber visto más o menos de este tamaño, algunas más altas, ¿verdad? Y cada planta de maíz, según dicen los estudiosos, tiene capacidad para dar 2, 3, 5 y algunos hasta 7 mazorcas de maíz cada planta. 7 mazorcas o choclos o elotes, según como le digan en la tierra de cada uno de ustedes. En la mía le dicen choclo, ¿no? Pero bueno, todos somos diferentes. Entonces, de cada mazorca, de cada choclo, de cada elote, salen de 500 a 1000 granos como este. Pero nosotros vamos a hacer una pequeña cuenta y vamos a pensar nada más que en 500 gramos por mazorca. Entonces, si multiplicamos 500 por 5 mazorcas que pueda tener una mata, nos daría 2.500 granos de esto. Y si quisiéramos ir más allá y plantamos esos 2.500 granos, los volvemos a plantar, van a nacer otras plantas y allí va a haber un total de 6.250.000 granitos como esto. Entonces vemos en un buen ejemplo qué es el potencial. Es la capacidad que este granito tiene de producirse cuando cambian sus circunstancias, ¿verdad? Y ese potencial nos lo dice la Biblia,
Nos lo dice la Biblia allí en Juan 12, 23 y 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Hace poco recordábamos la muerte del Hijo de Dios y su resurrección. Él murió y hoy somos millones alrededor del mundo. El Señor Jesús decidió ser obediente al Padre y gracias a su buena decisión, hoy estamos aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios también nos dio la capacidad de tomar decisiones. Sin ellas no habrán cambios, todo seguirá igual. Y cuando vemos un grano de maíz, vuelvo a repetir, vemos algo real, pero no es toda la verdad. Pues ya sabemos que allí hay latentes miles de mazorcas, miles de plantas que pueden alimentar a miles de personas. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que sembrarlo para que se produzca la multiplicación. Vamos a estudiar un poco sobre los alcances del potencial. El diccionario de la Real Academia Española, entre otros conceptos, dice que es algo que tiene o encierra en sí potencia. Y de potencia dice que es la capacidad de ejecutar algo o producir un efecto. Hay más definiciones de lo que es potencial. Es una capacidad escondida, el poder sin desarrollar, la energía que no ha sido desatada. Es todo lo que tú puedes llegar a ser, pero que todavía no eres. Es el éxito sin uso, los dones dormidos, los talentos escondidos, lo que puedes hacer pero aún no has comenzado. Es donde puedes ir pero aún no has salido. Lo que podrías imaginar pero todavía no has imaginado. Es lo que puedes llevar a cabo pero todavía no has realizado. Una habilidad que no ha sido expuesta, un poder reservado, una fuerza que no se ha aprovechado, capacidades que no se han descubierto. Es un triunfo que no ha sido alcanzado, lo que se puede hacer, pero no ha sido hecho aún. Algo que puedes llegar a ver, pero aún no has visto. Todo lo que puedes realizar, pero aún no has realizado. La palabra potencial nace del término griego dunamis, que significa poder, capacidad inherente, raíz de nuestra palabra española dinamita. Alfred Nobel, inventor de la dinamita, cuyo compuesto básico es la nitroglicerina, tomó ese nombre por su poder potencial peligroso. De hecho, su hermano murió en una explosión causada por este compuesto. Esto lo llevó a inventar la manera de controlarlo. La dinamita en sí no hace nada. Y uno dice, ¿cómo algo como la dinamita, que sabemos la potencia que tiene, en realidad en sí no hace nada? No, no hace nada. Ella tiene que ser activada. Es como el potencial que hay en ti. Es un poder, una fuerza, una virtud que debe ser desarrollado, activado. Y escuchen bien esto. Es interesante saber que la mayor riqueza del planeta no se encuentra en los campos petroleros del Medio Oriente y Venezuela, ni en las minas de oro y diamante del África,
en las minas de uranio de Rusia, ni en los países industrializados con grandes capacidades de producir todo tipo de producto. No sorprenderá saber que yace cerca de donde te encuentras, en el cementerio de tu comunidad, donde fueron a parar sueños que nunca sucedieron, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron, pinturas que nunca cubrieron lienzos, ideas que nunca fueron compartidas, visiones que nunca se hicieron realidad, inventos que nunca fueron diseñados. Nuestros cementerios están llenos de todo ese potencial desperdiciado. En realidad, esto es una tragedia para toda la humanidad. Más aún, hoy día podemos ver en las calles gente que ha tenido sueños, deseos, anhelos, aspiraciones, pero están perdidos en la mediocridad, resignados o acomodados a su situación y condición. Peor es el caso de quienes viven en la esclavitud de los vicios y excesos, pobreza, prisiones, etcétera, lo cual es una tragedia aún mayor. La mayoría de las personas no somos afectas a leer los manuales de fabricantes de cualquier producto en cuyas páginas encontramos características, recomendaciones, condiciones para la garantía, etc. Y existe un manual del diseñador y creador del ser humano, la Biblia. Dios en su manual nos enumera las cosas que nosotros somos capaces de hacer. En este manual encontramos muchas citas acerca de nuestro potencial. En Génesis capítulo 1 dice que fuimos creados por Dios a su imagen, con funciones similares a las de Él. Esto debería asombrarnos y llenarnos de alegría. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y así como Dios funciona por fe, tú y yo fuimos diseñados para operar por fe. Nuestro potencial, por lo tanto, necesita fe para ser maximizado. La fe es por el oír la palabra y la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Y en Romanos 1, 17 dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos la importancia de la fe. Y tú tienes la habilidad, escucha bien, tú tienes la habilidad para imaginar, planear y hacer cualquier cosa. ¿Escuchaste bien? Cualquier cosa. Y como dicen algunos predicadores, ¿cuántos lo creen? ¿Tú lo crees? Deberíamos creerlo. Y si tú decides hacer algo y tú crees en esto lo suficiente y decides por ti mismo trabajar duro por esto, nada en el mundo puede detenerte. Esto es lo que Dios está diciendo en Génesis 11:6. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, el mismo lenguaje. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Eso lo dijo el Señor. Entonces, el potencial para hacer y planear algo está en ti.
si tú crees y perseveras. Cuando hablamos de quiénes somos, de nuestra identidad, nos referimos a aquello que nos define. Cuando hablamos de nuestro potencial, nos referimos a la capacidad que tenemos. La definición que tenemos de nosotros mismos y la capacidad que creemos tener o no van a determinar cómo actuamos. Por ejemplo, imaginemos el siguiente anuncio clasificado en un periódico. Empresa solicita joven graduado en ingeniería con conocimientos de inteligencia artificial. ¿Qué determinará si solicitas el empleo en esta empresa? Tu identidad. ¿Soy yo un ingeniero? Y tu potencial. ¿Tengo yo dominio de inteligencia artificial? Lo mismo es cierto en la esfera espiritual. La definición que tenemos de nosotros mismos y la capacidad que creemos tener o no van a determinar cómo actuamos. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, nos ayuda a entender mejor las cosas. Él dice allí, a decir verdad, ni siquiera puedes comprender todo tu potencial. Solo tu Creador puede hacerlo. Solo Dios, el que te hizo, sabe todo lo que eres capaz de ser. Tus padres, tus cónyuges, tus amigos, tu jefe, solo conocen una mínima parte de tu potencial. Solo Dios sabe lo que eres realmente capaz de hacer y en quién eres capaz de convertirte. Usas una pequeña fracción de tu cerebro. Y una buena noticia, no necesitas más inteligencia. Necesitas usar más de la inteligencia que ya tienes. La mayoría de la gente vive para la aprobación de otros. Pasan todo su tiempo preocupándose por lo que otros piensan de ellos. Tal vez tu vida se ha limitado a reproducir grabaciones en tu mente de personas que te mintieron. Te han dicho que no puedes hacer algo o que ni siquiera lo intentes. No debes molestarte porque de todas maneras no vales mucho. ¿Has recordado estas grabaciones una y otra vez en tu mente? Pero son mentiras. Las personas que hicieron esas declaraciones sobre ti no tienen ni idea de tu potencial. Si quieres saber cuál es, tienes que hablar con tu Creador. Solo Él sabe lo que Él puede hacer a lo largo de tu vida y solo Él puede desbloquear ese potencial. ¿Cómo lo hace? El Señor nos libera a través de su palabra. Jesús dijo esto en Juan 8, 31 y 32. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todas las promesas de Dios son condicionadas. Aquí dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Hay muchas promesas en la Biblia. En el Salmo 91, 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que habitar para morar. Lo mismo, hay otras muchas promesas en Primera de Juan 1:9, en Juan 3:16, y bueno, podríamos mencionar muchísimas. La palabra de Dios desbloqueará todo lo que ha sido
hecho para hacer y hacer. A través de Él serás capaz de hacer cosas que nunca pensaste posible. ¿Cómo harás eso? Fuiste hecho para mucho más de lo que jamás hubieras imaginado. Y yo quiero preguntarles a todos, ¿cuántos aman a Dios? Oh, qué bien. Eso es bueno. Y miren lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 2, 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. O sea que si tú amas a Dios, todas estas cosas están preparadas de antemano para ti, ¿verdad? Así que abre la palabra de Dios y prepárate para hacer lo que solo Dios puede imaginar. Dios nos dice en su palabra todo lo necesario para que estemos confiados y seguros. En Proverbios 16:3 nos dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al Señor no se le escapa ningún detalle. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros alcancemos lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. En Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y atención con esto, Dios cuando crea algo utiliza los materiales de acuerdo con el propósito para el cual Él lo creó. Si el propósito de Dios para nuestras vidas hubiera sido únicamente el cielo, nos hubiera creado solamente de material celestial y anduviéramos como angelitos en las nubes flotando, ¿verdad? Pero si el propósito de Dios para nuestras vidas hubiera sido únicamente la tierra, nos hubiera creado solamente de material terrenal. Pero como el propósito de Dios para nosotros está tanto en la tierra como en el cielo, nos creó de ambos materiales, terrenal y celestial. Interesante, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, apartados para Él, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 2:7 nos dice, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Y Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Material terrenal, el cuerpo. Esa no es nuestra verdadera esencia.
nos sirve para manifestarnos físicamente en el mundo para cumplir el propósito que Dios nos ha dado en el mundo. Material celestial, el alma y el espíritu, nuestra verdadera esencia. Entonces vemos que somos un espíritu que tiene un alma y que andamos en un vehículo temporal. Dios, cuando crea algo, incluye en ese algo el potencial para cumplir con el propósito que Él determinó. Vuelvo a repetir, cuando Dios nos creó para cumplir un propósito con las capacidades, habilidades y dones necesarios para cumplirlo. Y cumplirlo es la única manera de alcanzar la plenitud de nuestra vida. Hay muchas personas, vemos en la vida, que andan por allí, que no tienen idea para dónde van, piensan, no sé a dónde voy, no sé de dónde vengo, porque no conocen al Señor, no conocen su palabra. Pero cuando la conocemos y por fe nos ponemos a hacer lo que Dios dice, entonces podemos alcanzar la plenitud de nuestra vida. Leyes que rigen el desarrollo del potencial. La primera y gran ley es creerlo, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Allí vemos la importancia de creer. Es necesario no solo que lo sepas, es fundamental que lo creas. No basta con un saber del potencial en la mente, es necesario aceptarlo en el corazón. Alguien dijo una vez, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Vemos aquí el poder que tiene todas estas cosas. Que no te afecten las opiniones de los demás. Y recordemos la frase de Jesús en Marcos 5:36. No temas, solamente cree. Señor Jesús, maravilloso, ¿verdad? En tan pocas palabras nos dice así, no temas, solo cree. La palabra a ti parece que tiene una palabra de ánimo de que no temamos una vez para cada día del año. Tenemos que creerlo. Y para finalizar, recordemos lo que Dios dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, no es que podamos hacer algunas cositas, no. Separados de Jesús no podemos hacer nada útil, nada provechoso, nada que sea bueno. Podremos hacer muchas barbaridades. Yo antes de conocer al Señor, no te imaginas las cosas que hice, pero no había nada bueno. Entonces, seguramente todos los que están escuchando esta exposición son hijos de Dios, criaturas a las cuales Dios les ha revelado las buenas nuevas del Evangelio y han dado el paso de fe para creer en sus promesas. Y Él los ha trasladado de las tinieblas a su admirable luz. Esto es genial. Pero, siempre hay un pero si hay alguien que aún no pertenece al reino de Dios y quiere saber cómo hacerse miembro de este maravilloso club de la gracia, como decía Juan Luis Guerra, deben saber que nacemos separados de Dios por el pecado que heredamos de Adán y luego nosotros
continuamente lo practicamos. Eso afecta nuestra eternidad y si no reconocemos nuestra condición y nos arrepentimos de ella, estaremos excluidos del reino de Dios para siempre. Esto es terrible. Y nada podremos hacer para solucionar esa grave situación sin la ayuda de Dios. Solito podemos intentarlo, hacer muchas cosas que pueden ser aparentemente buenas, pero no son suficientes. Sin la ayuda de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos proporciona el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Y si ese es tu caso, allí donde estás, cierra los ojos, a menos que estés conduciendo un vehículo, y reconoce que no siempre has hecho las cosas bien. Pídele perdón a Dios para que perdone todos tus pecados y te limpie con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Y de alguna manera comunícate después con las autoridades de Life Point Church, nuestra iglesia, y ellos te guiarán en este nuevo camino. Y por último, quiero animarlos a buscar dirección del Espíritu Santo para los próximos pasos para descubrir tu potencial y el desarrollo del mismo. Señor, gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en cada persona, en cada alma, en cada corazón. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti para todas las cosas, Señor. Bendecimos tus palabras, tus promesas y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.